Esta semana, el canal superó los 400,000 suscriptores y me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos ustedes por tomarse el tiempo de comentar en los videos, por suscribirse a Briefcase y por dar su opinión sobre los casos que cubro. Así que hoy he reunido una recopilación de 5 casos donde los veredictos o la sentencia final causaron cierta controversia y algunos todavía se hablan hoy en día. El primer caso es de Australia en los años 1880. Louisa Collins nació el 11 de agosto de 1847 en Beltris, muy cerca del pequeño pueblo de Scone en Nueva Gales del Sur, Australia. Su padre Henry era originalmente de Birmingham en Inglaterra y había sido enviado por los tribunales británicos a Australia en 1831. Partió de Portsmouth el 16 de octubre a bordo del barco Asia y junto con otros 200 hombres fue transportado a Australia para cumplir su castigo, llegando a Sydney el 3 de febrero de 1832. Una vez terminado su castigo, se quedó en Australia y se casó con Catherine Ring, quien había emigrado de Irlanda con su familia. Cuando Luisa tenía 14 años, sus padres la enviaron a trabajar como sirvienta doméstica para un abogado adinerado en la ciudad de Merrywash. Trabajó duro y fue bien tratada por su empleador. Siempre había sido una niña bonita, con cabello largo y oscuro, y a medida que crecía, se dio cuenta de que los hombres le prestaban mucha atención. Esto le pareció bastante divertido y desarrolló una naturaleza muy coqueta. Había muchos hombres que querían cortejarla, pero cuando tenía 18 años, por consejo de su madre, se casó con Charles Andrews. Era muy conocido en la comunidad debido a su largo trabajo como carnicero. La madre de Luisa consideró que este era un matrimonio respetable, ya que él tenía un ingreso estable y podía proveer para su hija. Pero Luisa era 13 años menor que él, y mientras a ella todavía le gustaba bailar y divertirse, su esposo quería que su esposa adoptara un papel más tradicional. Durante los siguientes años, Luisa dio a luz a 9 hijos, 7 de los cuales sobrevivieron la infancia. La vida era dura para ella, y extrañaba la atención y los cumplidos que solía recibir de los hombres jóvenes, y a veces deseaba poder escapar de su rutina diaria de limpiar, lavar, cocinar y cuidar a los niños. Al menos su esposo podía salir a trabajar. En 1886, la familia se mudó y se estableció en el suburbio de Botany en Sydney. Charles pensó que ayudaría a las finanzas familiares si acogían a inquilinos. Los niños eran mayores y podían ayudar, pero la carga de trabajo adicional fue difícil para Luisa. Su vida se había convertido en una de trabajo constante. Su apariencia se estaba desvaneciendo y sentía que la vida se le estaba pasando. Había empezado a beber brandy y a veces iba al pub. Aunque tener inquilinos en la casa era difícil, le gustaba el hecho de que la notaran y no tardó mucho en reaparecer su naturaleza coqueta. Uno de los inquilinos era un joven llamado Michael Collins. Era un personaje audaz y seguro de sí mismo, y en cada oportunidad intentaba pasar tiempo charlando con Luisa. Le decía lo joven que se veía y le hacía cumplidos. Aunque a Luisa le gustaba la atención, a su esposo no, y consideraba al joven un invitado ingrato. Las cosas llegaron a un punto crítico en diciembre de 1886, cuando Charles confrontó a Michael Collins sobre la relación con su esposa. Siguió una pelea y el joven fue expulsado de su casa. Menos de 2 meses después, el esposo de Luisa, Charles Andrews, se enfermó. Sufrió de terribles dolores de estómago y fue atendido por un médico llamado Dr. Martin. El Dr. Martin no estaba seguro exactamente de qué estaba causando la enfermedad. Examinó al paciente y discutió su rutina diaria y su dieta. Le dio medicina y dijo que llamaría en unos días, pero Charles no se recuperó y falleció el 2 de febrero de 1887. Tenía 53 años. Como sucedía tan a menudo, en el siglo XIX había asegurado su vida y Luisa fue beneficiaria de una pequeña póliza de seguro. Las circunstancias que rodearon su muerte no se consideraron sospechosas y el doctor Martin
registró la muerte como debida a gastritis. Sin embargo, Luisa no era una viuda afligida. Se sabía que había dicho a la gente que encontraba a su marido un personaje serio y algo aburrido, con poco tiempo para la diversión y la risa, y después de su muerte, los vecinos estaban un poco sorprendidos. No se vistió de negro y no parecía lamentar la muerte de su esposo. En cambio, ella bebía y salía a bailar con el hombre que anteriormente había estado alojado en su casa, Michael Collins. El 9 de abril de 1887, solo 2 meses después de la muerte de Charles, Louisa Andrews, de 39 años, y Michael Collins, de 23 años, se casaron. El día de su boda, ella estaba embarazada de 4 meses de su hijo. Vivían juntos en Popple's Terrace, Botany Road, en el suburbio de Botany, en Sydney. Hacia finales de 1887, Louisa dio a luz a su hijo, un niño al que llamaron John. Todo iba bien, hasta que el 10 de abril de 1888, el bebé, que ahora tenía 4 meses y medio, se enfermó. Intentaron cuidarlo, pero a las 10 de la noche no paraba de llorar. Fue consolado por su madre y finalmente se quedó dormido. Pero despertó 1 hora después, gritando y aparentemente con mucho dolor, aunque ninguno de sus padres consideró llamar a un médico. Poco antes de la medianoche, el bebé John murió. Cuando el médico llegó para registrar la muerte, cuestionó a Louisa y Michael sobre las circunstancias del fallecimiento del bebé. Louisa le dijo que había estado enfermo durante 2 días y que le habían dado pequeñas cantidades de aceite de ricino, pero su condición no mejoró. El doctor Martin fue el médico que visitó al primer esposo de Louisa cuando se enfermó y posteriormente murió. Entonces, como la muerte de su bebé fue tan pronto después, instruyó a la pareja a reportar la muerte a la policía. Mencionó que mandaría una carta al médico forense. En ese momento, la tasa de mortalidad en niños menores de 5 años en Australia era del 19%, por lo que la muerte de un bebé no era algo inusual. El médico forense concluyó que, como no había circunstancias sospechosas involucradas, se podría presumir que el bebé John Collins había muerto de causas naturales y no sería necesario realizar una investigación. Louisa continuó con su rutina diaria de tareas y cuidado de los 5 niños que aún residían en la casa en la terraza de Popple. Michael volvió a trabajar como lavador de lana, pero pronto comenzó a sentirse mal. Se llamó al doctor Marshall para examinarlo. Encontró los síntomas de su paciente algo curiosos y le resultó difícil determinar exactamente qué estaba causando la enfermedad de Michael. Visitó la casa varias veces durante los siguientes 2 meses, hasta que el 3 de julio de 1888 la condición de Michael empeoró repentinamente. El doctor Marshall observó que Louisa estaba tratando de consolar a su esposo, pero también notó que ella había estado bebiendo café. Al día siguiente, 4 de julio, cuando el doctor llegó a la casa para revisar a su paciente, recolectó muestras de orina y vómito. También tomó una botella de brandy y un contenedor de medicina que encontró junto a la cama. Realizó un análisis preliminar, pero no encontró nada sospechoso. 4 días después, el 8 de julio, Michael Collins murió. El doctor Marshall informó a Louisa que no podía emitir un certificado de defunción debido a las circunstancias de la muerte y tendría que enviar un informe al médico forense de la ciudad. Al recibir el informe del doctor Marshall y el hecho de que el primer esposo de Louisa también había muerto de repente, el médico forense abrió una investigación sobre la muerte de Michael Collins. En la investigación se presentó evidencia que confirmaba que el difunto recibió bastantes visitantes en las semanas previas a su muerte. Muchos de estos eran vecinos preocupados que llamaron para ayudar a Louisa. El doctor Marshall informó a la investigación que le había pedido a Louisa que llevara a Michael al hospital, pero ella respondió que sería mejor que él muriera en casa. El doctor Marshall le dijo que estaría bien cuidado y que no había ninguna razón para que muriera, pero Louisa no contemplaría la idea. Media hora después de la muerte de Michael,
El agente Jeffers había llegado a la casa y registrado la propiedad. Halló un vaso a medio llenar cerca de la cama del difunto. Se analizó su contenido y se encontraron rastros de arsénico. Con esto, el médico forense concluyó que la muerte de Michael Collins podría considerarse sospechosa. La investigación había establecido que, basándose en los síntomas de la enfermedad y los resultados de la autopsia, el fallecido había muerto por envenenamiento con arsénico, posiblemente administrado por su esposa. El sábado 14 de julio de 1888, el médico forense abrió una segunda investigación y emitió una orden para exhumar los cuerpos de Charles Andrews y el bebé John Collins. Los exámenes encontraron que el cuerpo de Charles Andrews contenía débiles rastros de arsénico, pero no se encontraron rastros en el cuerpo del niño. El médico forense decidió que había suficientes pruebas para presumir que tanto Charles Andrews como Michael Collins habían sido asesinados por envenenamiento con arsénico, y Louisa Collins fue acusada de asesinato. El juicio de Louisa Collins se inició en el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur el 6 de agosto de 1888. La fiscalía había decidido acusarla solo del asesinato de su segundo esposo, Michael Collins. Los testigos confirmaron que ella había cuidado a Michael, pero había estado bebiendo mientras lo hacía. Algunos le dijeron al tribunal que, aunque ella se ocupaba de él, parecía que era indiferente a sus necesidades, y a veces parecía ser inemocional y algo distante. El doctor Marshall dijo que aunque la señora Collins se negó a llevar a su esposo al hospital, la renuencia a llevar a los parientes enfermos al hospital no era algo inusual. También dijo que aunque a veces parecía distante, en otras ocasiones era muy cariñosa y atenta con su esposo. Agregó que aunque inicialmente pensó que el difunto había muerto de gastritis, ahora entiende que se encontró arsénico en su cuerpo. Estaba convencido de que el envenenamiento causó la muerte. De hecho, se encontraron 2 gramos de arsénico en el cuerpo y también se descubrió arsénico en su vómito. Luisa siempre había mantenido que no tenía ningún arsénico y todo lo que le había dado a su esposo era polvo para vomitar que había comprado en la farmacia local en Botany Roads. Cuando la policía visitó al farmacéutico, pudieron confirmar que esto era cierto y cualquier arsénico que habían vendido fue rastreado y contabilizado, ninguno de los cuales llevaba de vuelta a Luisa. La fiscalía llamó a la hija de Luisa al estrado. Su nombre era May y solo tenía 11 años. Testificó que su madre guardaba una caja de veneno para ratas en la cocina. Este era un veneno a base de arsénico, utilizado para matar roedores no deseados y común en las casas a finales del siglo XIX. La defensa recordó al tribunal que Michael Collins no tenía una póliza de seguro de vida, por lo que de ninguna manera Luisa se beneficiaría de su muerte. También afirmaron que el fallecido trabajaba en la industria del lavado de lana, donde los trabajadores podían estar expuestos al arsénico. También estaba tomando medicación para un bulto en la ingle, y ésta podría haber contenido arsénico, o él mismo podría haber agregado algo, pero la defensa logró introducir un elemento de duda en el caso contra Luisa. La fiscalía continuó argumentando que la acusada era una mujer despiadada, conocida como la Borgia de Botany Bay. Recordaron al tribunal que ella había tenido un romance con el difunto cuando él había sido un pensionista en la casa familiar que compartía con sus hijos y su primer esposo, quien también había muerto en circunstancias misteriosas. Luego se casó con Michael Collins poco después, antes de deshacerse de él cuando perdió interés en el matrimonio. Cuando terminó el juicio, el juez hizo su resumen y el jurado se retiró para considerar el caso. 3 horas y media después regresaron y le dijeron al juez que no podían ponerse de acuerdo en un veredicto, pero el juez les pidió que volvieran a reconsiderar. El jueves 9 de agosto de 1888 volvieron nuevamente y el capataz informó a los tribunales que no había posibilidad de un acuerdo ya que estaban divididos sobre el veredicto. Luego el juez despidió al jurado. 3 meses después, el 5 de noviembre, comenzó el segundo juicio de Louisa Collins.
se escuchó la misma evidencia, pero una vez más el jurado estaba dividido y no pudo llegar a un veredicto. Cuando un jurado no pudo llegar a un veredicto después de 2 juicios, era la práctica habitual que se abandonara el caso contra el acusado, pero los tribunales de Nueva Gales del Sur decidieron que Louisa Collins debería ser juzgada por el asesinato de su primer esposo, Charles Andrews. El juicio inició a fines de noviembre. La fiscalía le contó al tribunal cómo, después de casarse con el difunto a los 18 años y tener 9 hijos, se cansó de él. Cuando conoció al joven Michael Collins, que se alojaba en su propiedad. Pero cuando su esposo lo expulsó de su casa y le prohibió a su esposa verlo, la acusada lo envenenó sin piedad. Sin embargo, la defensa explicó que el fallecido habría estado expuesto al arsénico durante su vida, y después de ser enterrado, era posible que el arsénico pudiera haber entrado en su cuerpo a través del suelo o del ataúd. Anunciaron que era imposible establecer, más allá de toda duda razonable, que la acusada era responsable de la muerte de su esposo. Cuando tanto la fiscalía como la defensa presentaron su caso, el jurado fue enviado a deliberar, pero al igual que en los 2 juicios anteriores, no pudieron llegar a un veredicto unánime. Louisa Collins había sido juzgada 3 veces, 2 veces por el asesinato de su segundo esposo, Michael Collins, y una vez por el asesinato de su primer esposo, Charles Andrews, y cada uno había resultado en un jurado en desacuerdo. El caso había sido ampliamente reportado en los periódicos, y al igual que los 3 jurados, la opinión pública también estaba dividida sobre si era culpable de sus crímenes. Después del tercer juicio, se presumía que Louisa Collins sería liberada. Sorprendentemente, sin embargo, se ordenó un cuarto juicio, y esta vez volvería a ser procesada por el envenenamiento de su segundo esposo, Michael Collins. El cuarto juicio de Louisa Collins comenzó el 6 de diciembre de 1888 en el Tribunal Penal Central de Sídney, y siguió el mismo formato que los anteriores, con testimonios de los mismos testigos. Sin embargo, esta vez la Fiscalía pudo establecer que la empresa donde trabajaba el fallecido no utilizaba arsénico en sus actividades cotidianas, por lo que Michael Collins no habría estado en contacto con el veneno en su lugar de trabajo. A las 12 p.m. del sábado 8 de diciembre de 1888, el juez resumió el caso y el jurado se retiró para considerar el veredicto. 2 horas después regresaron, y cuando el juez preguntó si encontraban al acusado culpable o no culpable, el jefe del jurado respondió: «culpable». Hubo un suspiro en la sala del tribunal antes de que el juez se volviera hacia la acusada y le preguntara si tenía algo que decir. Ella respondió que no. Luego, el juez condenó a Louisa Collins a muerte por ahorcamiento. Los periódicos y la gente de Nueva Gales del Sur parecían divididos sobre el veredicto, pero la mayoría coincidía en que era algo inevitable que el tribunal finalmente encontrara a Louisa culpable. Algunos periódicos señalaron que después de 3 juicios, en los que un total de 36 hombres habían escuchado el caso y no pudieron llegar a un veredicto, parecía injusto que ella fuera ahorcada. Consideraban que cualquier evidencia que apuntara a su culpabilidad era circunstancial. El gobierno del estado había podido arrojar recursos ilimitados al caso, mientras que la acusada no había podido pagar su propio abogado y fue representada en cada juicio por un equipo de defensa que no recibió ningún pago. Justo antes de Navidad, Sir Ninian Melville se levantó en el Parlamento de Nueva Gales del Sur expresando su preocupación por la sentencia. Esto inició un debate en la Cámara, pero la ley establecía que el delito de asesinato era castigado con la muerte, y la señora Collins había sido declarada culpable de ese delito, por lo que a menos que hubiera un cambio en la ley, sería ahorcada. El caso aún fascinaba al público, y los periódicos continuaban publicando historias sobre el juicio y las pruebas involucradas. Se sugirió que los hijos de Louisa habían sido guiados por la fiscalía sobre qué decir en el estrado de los testigos. En el primer juicio, su hijo adolescente le dijo al tribunal
que no podía recordar ninguna ocasión en la que hubiera visto a sus padres discutir, pero su testimonio cambió en el cuarto juicio cuando afirmó que a veces discutían cuando su madre bebía. Lo único que la gente luchaba por entender: la vida de Michael Collins no estaba garantizada. Así que Luisa no tenía motivo para envenenarlo y no obtuvo ninguna ganancia financiera con su muerte. La fiscalía tampoco nunca pudo proporcionar ninguna evidencia de que ella hubiera comprado algún arsénico aparte de la caja de Rough on Rats, que, como muchas personas en esa época, guardaba en la cocina. Luisa siempre negó haber envenenado a sus maridos y creía que después de ser juzgada 4 veces, sería perdonada y su sentencia conmutada. Pero el 8 de enero de 1889, Luisa Collins fue ahorcada en la prisión de Darlinghurst. Tenía 41 años y fue la última mujer en ser ahorcada en el estado australiano de Nueva Gales del Sur. El caso data de 1870 en Estados Unidos. Laura Hunt nació el 22 de junio de 1837 en el pequeño pueblo de Holly Springs, en Mississippi. Su familia se mudaba mucho, ya que el padre de Laura no tenía un trabajo estable y viajaba a donde pudiera encontrar trabajo. Finalmente, acabaron en Nueva Orleans. Era una chica muy bonita, con una naturaleza encantadora, y en 1853, cuando tenía 16 años, se casó con un caballero llamado William Stone, que trabajaba como vendedor de alcohol. Él era 20 años mayor que Laura, pero un año después, en 1854, murió, dejando a Laura viuda a los 17 años. Tras la muerte de su esposo, Laura se inscribió en la escuela para formarse como maestra. Antes de terminar sus estudios, se casó de nuevo, esta vez con un hombre llamado Thomas Grayson. Sin embargo, resultó ser una mala elección de esposo. A menudo bebía y a veces era violento. Dentro de 6 meses de casarse, Laura ya había tenido suficiente y comenzó los trámites de divorcio. Junto con su madre, dejó Mississippi y estableció su hogar en California, asentándose en San Francisco. Se quedaron allí por un corto tiempo antes de mudarse a Shasta, donde Laura conoció al sheriff del condado llamado William Fairs. Nuevamente, él era significativamente mayor que ella, pero era un caballero muy respetable y encantador que trabajaba como abogado. Se casaron y Laura dio a luz a una hija a la que llamaron Lillian Lorraine. William decidió que sería mejor para su esposa e hija si todos vivieran en San Francisco. Se mudaron a la ciudad, pero la vida allí no fue tan fácil como él había imaginado. Le costó establecer su práctica. Sus ingresos disminuyeron y se volvió cada vez más difícil proveer para su familia. William Fairs se suicidó en diciembre de 1861. Laura ahora tenía 24 años y se había casado 3 veces. 2 veces viuda y 1 vez divorciada. William no dejó una fortuna en su testamento, pero con el dinero que heredó se mudó a Sacramento, donde compró una casa de huéspedes que planeaba administrar con la ayuda de su madre. Sin que Laura lo supiera, Sacramento no tenía muchos visitantes en ese momento, ya que el gobierno del estado estaba en receso. Luchó para ganar dinero y, enfrentada a grandes deudas, le quedó poca opción más que encontrar un trabajo. Consiguió un papel como actriz en la Ópera Maguire en San Francisco. Por todas las cuentas, era una muy buena actriz, pero cuando terminó la producción, decidió no continuar con su carrera actoral. Allí, en su lugar, dejó California y se dirigió a Nevada, donde abrió una casa de huéspedes en Virginia City. Su llegada coincidió con un gran descubrimiento de mineral de plata, ubicado bajo la ladera oriental del Monte Davidson, cerca de Virginia City. Este fue el primer gran descubrimiento de mineral de plata en los Estados Unidos y provocó una fiebre de plata de los buscadores a la zona, todos tratando de hacer valer sus reclamaciones. A medida que el campamento minero creció, la ciudad se convirtió en un bullicioso centro comercial.
Laura y su madre eran dueñas del Hotel Tahoe House de 37 habitaciones. Los negocios florecieron y Laura, con su apariencia juvenil y su elegante manera, se convirtió en una figura bien conocida y querida en la ciudad. Una de las muchas personas que viajaron a Virginia City para intentar ganar dinero rápido fue un abogado de San Francisco de 47 años y ex legislador del estado de California llamado Alexander Crittenden. Era originario de Lexington, en Kentucky, y se había graduado de la Academia Militar de West Point. Permaneció en el ejército durante aproximadamente un año antes de dejarlo y comenzar a trabajar en el negocio ferroviario. Se casó y se mudó a Texas, donde estudió para convertirse en abogado. Alexander provenía de una familia adinerada y bien conectada, por lo que pronto fue admitido en el Colegio de Abogados y luego, en 1852, se mudó a California. El éxito parecía llegarle con facilidad. Inició su propio bufete de abogados y fue elegido para la legislatura estatal, en la que sirvió durante 4 años, llegando a ser finalmente el presidente del Comité Judicial. Después de terminar su carrera política, regresó a San Francisco y continuó trabajando en su bufete de abogados. Pero ahora, con 7 hijos y pensando en las grandes cantidades de dinero que generaban las minas de plata, Alexander Crittenden decidió que se beneficiaría mucho financieramente si se trasladaba a Virginia City y establecía su propia práctica legal. Llegó en 1864 y alquiló una habitación en el muy bonito Hotel Tahoe House, propiedad de la señora Laura Fear. Era alto, guapo y elocuente, y la joven y libre Laura le prestó mucha atención. Pronto comenzaron a pasar las noches juntos, y luego otras noches los residentes del hotel susurrarían que Alexander Crittenden era un invitado muy especial, y en unos pocos meses desde su primer encuentro, Laura y Alexander caminarían juntos por las calles de la ciudad y declararían que ambos estaban muy enamorados. Laura se había casado 3 veces y estaba muy interesada en que el nuevo hombre en su vida la hiciera su esposa. Ella presionaba a Alexander para que se casaran, preguntándole con frecuencia cuándo legalizarían su unión. En aquel momento, la sociedad hacía una distinción clara entre las mujeres casadas y las solteras, y Laura estaba decidida a preservar su buena reputación. Alexander accedió a casarse con ella, pero pospuso cualquier fecha de boda. Le diría que solo tenía algunas cosas que resolver primero, e intentaría ganar unas pocas semanas más antes de que ella volviera a sacar el tema. Su práctica comenzó a prosperar. Viajaría de regreso a California para visitar a su familia, pero la vida cambió repentinamente cuando a principios de 1865 su esposa llamada Clara insistió en que ella y los niños se unieran a él en Nevada. Ahora tenía un problema, ya que su amante y su esposa iban a vivir en la misma ciudad. Esto no era San Francisco, con una población de 150,000, donde hubiera sido más fácil mantener secretos de Clara. Virginia City era mucho más pequeña. La población era de 25,000 y tanto él como Laura se habían convertido en residentes bien conocidos y nunca habían disimulado sus sentimientos el uno por el otro. No tuvo más opción que decirle a Laura que estaba casado y que su esposa e hijos se unirían a él en Virginia City. Laura se molestó mucho por la revelación. Se había preguntado si Alexander había sido completamente sincero con ella, pero estaba tan encaprichada con él que le creyó a su palabra. Insistió en que quería estar con ella y prometió obtener un divorcio. Sin embargo, cuando Clara llegó, alquiló una bonita casa para que toda su familia viviera y también mantuvo su habitación en el hotel. Cuando su esposa le preguntó por qué necesitaba mantener la habitación, le dijo que era muy importante hacerlo por razones de negocios. Ahora pasaría sus días con Laura y sus noches con su esposa. Se volvió muy hábil para moverse entre el hotel y la casa y le diría a ambas damas exactamente lo que querían escuchar. Estaba reacio a renunciar a Laura y seguía prometiendo divorciarse de su esposa, pero tenía hijos pequeños, una empresa exitosa y una muy buena reputación.
Era muy consciente de que abandonar a su esposa e hijos para convertirse en el cuarto esposo de Laura Fair sería muy mal visto por el prominente círculo social en el que operaba y solo tendría un efecto perjudicial en su negocio. Durante los próximos 5 años, Alexander logró mantener a su amante y a su esposa separadas. Mientras Laura seguía preguntando cuándo iba a divorciarse y casarse con ella, parecía que Clara Crittenden desconocía la infidelidad de su esposo. Alexander era un abogado hábil. Tenía muchos clientes, que incluían individuos adinerados y empresas relativamente grandes. A medida que su bufete de abogados en Virginia City se había establecido, comenzó a pasar tiempo trabajando en su principal práctica legal en San Francisco. Durante su tiempo, cuando viajaba entre ambas ciudades, comenzaron a surgir rumores de que tenía una amante. En un intento por poner fin a todas las especulaciones, insistió en que Laura Fair no era más que una conocida que había conocido durante varios años, ya que era la dueña del Tahoe House Hotel. Pronto se hizo muy evidente que si Alexander quería operar una práctica legal tanto en Nevada como en California, no podría mantener a su esposa y a una amante. Finalmente, cedió a las demandas de Laura y le dijo que se divorciaría de Clara. Dijo que haría esto en Indiana, ya que los tribunales eran más indulgentes allí. Le instruyó que viajara a Nueva York, donde él la encontraría, para que pudieran viajar juntos a Indiana. Como siempre, Laura creyó cada una de sus palabras y lo esperó. Pero Alexander nunca llegó y finalmente Laura recibió una carta diciéndole que un problema financiero había significado que él no podía viajar. Ella estaba furiosa, pero unas semanas después, él la convenció para encontrarse con él en la hermosa y muy de moda ciudad de White Sulphur Springs. Aquí, una vez más, declararon su amor eterno mutuo. La relación continuó. Laura se mudó de nuevo a San Francisco junto con su madre e hija. Alexander la visitaría y aún le decía que eventualmente se divorciaría de Clara. Pero para entonces, 1870, Laura se había cansado de sus promesas vacías. La pareja discutía más frecuentemente y ella se preguntaba si había desperdiciado los últimos 6 años con un hombre que la había engañado. Ahora tenía 33 años y aún era frecuentemente abordada por caballeros muy interesados en cortejarla, uno de los cuales era un hombre muy elegante llamado Jesse Snyder. Tuvieron una breve relación antes de que él se convirtiera en su cuarto esposo. Alexander quedó desolado al saber que Laura se había casado. Le escribió una serie de cartas proclamando su amor. En una carta escribió: «Soy miserable, insufriblemente, infinitamente miserable. No puedo pensar en nada más que en ti. Estoy totalmente absorto». Cuando la volvió a encontrar, acordaron que tenían que estar juntos y ambos prometieron divorciarse. El divorcio de Laura se finalizó el 5 de octubre de 1870 y ahora estaba convencida de que por fin estaría con el hombre que amaba. Vendió algunos de sus muebles y se preparó para mudarse a la casa de Alexander. Sabía que su esposa Clara y los niños habían sido enviados al este y supuso que eso era para que ella pudiera aceptar el divorcio. Pero Alexander Crittenden no iba a divorciarse de su esposa. De hecho, ni siquiera había discutido algo así con ella, y cuando Laura se enteró de que Clara pronto regresaría de su viaje y su esposo iba a encontrarse con ella, se enfureció. Fue a la calle Kearny y pidió a un armero que intercambiara el revólver Colt que poseía por una pistola de 4 cañones más pequeña y moderna, una que fácilmente podría ocultarse en el bolso de una dama. Se enteró de que Clara y los 3 niños que la habían acompañado en el viaje regresarían el 3 de noviembre y llegarían a la estación de tren en Oakland. Cuando llegó el día, Laura se vistió completamente de negro, incluyendo un velo para cubrir su rostro, y deslizó la pistola recién adquirida en su bolso. Luego tomó un barco a Oakland, donde esperó pacientemente a que llegara el tren. Notó a Alexander sentado cerca,
Si la viera, no tendría idea de quién era esta misteriosa dama. No parecía fuera de lugar, ya que en ese tiempo muchas mujeres que habían quedado recientemente viudas usaban vestidos negros y un velo negro de cuerpo entero cuando estaban en lugares públicos. Cuando el tren llegó a la estación, Clara Crittenden y los 3 niños desembarcaron y Alexander caminó hacia ellos. Laura notó que todo parecía normal. Clara tomó su brazo y se dirigieron al muelle de Oakland para abordar el ferry que los llevaría de regreso a San Francisco. Oculta detrás de su velo, Laura se sentó cerca y observó detenidamente a la pareja. Repentinamente, cuando el barco zarpaba, se aproximó a Alexander. Cuando vio acercarse a la extraña dama velada, se levantó. A medida que se acercaba, sacó la pistola de su bolso y le disparó una vez en el pecho. Luego se alejó con calma. Alexander cayó al suelo. La tripulación acudió en su ayuda. Otro fue a Laura, quien para entonces ya estaba sentada y estaba bastante quieta y no hacía ningún sonido. El miembro de la tripulación la desarmó y cuando el barco llegó a San Francisco, Laura Fer fue puesta bajo arresto. No negó haber disparado al caballero desarmado en el barco. Simplemente dijo que el hombre había arruinado su vida y la vida de su hija y que tenía la intención de matarlo. Alexander Crittenden, de hecho, no estaba muerto. Fue llevado a su casa, donde vivió durante otras 48 horas antes de finalmente sucumbir a sus heridas. El día de su funeral, los tribunales federales, estatales y municipales se suspendieron y fue en ese momento uno de los funerales más grandes jamás celebrados en San Francisco. El juicio de asuntos legales comenzó el 27 de marzo de 1871 y resultó ser una sensación. Como el crimen fue reportado en todos los periódicos, había llegado a la atención de muchos prominentes activistas en el movimiento por los derechos de las mujeres y trataron de convertirlo más en una cuestión sobre la sociedad y la moralidad estadounidense del siglo XIX y menos sobre el hecho real de que Laura Fer había disparado a Alexander Crittenden. Los abogados de Laura afirmaron que en el momento del incidente ella no estaba en realidad cuerda y había sufrido una locura intelectual parcial y una locura moral parcial. Describieron elocuentemente a una encantadora y cariñosa dama cuyo estado de ánimo había sido corrompido por años de abuso emocional por parte de la víctima. Laura misma le dijo a la corte que no tenía memoria de lo que había hecho. La fiscalía pintó una imagen muy diferente de un acusado. Dijeron que ella no tenía antecedentes de inestabilidad mental y había planeado meticulosamente su crimen. Había comprado una nueva pistola, ido a la estación de tren, seguido a su víctima hasta el barco y lo había disparado. Fue un crimen que obviamente fue planeado por una persona que pensaba de manera muy lógica. Otros testigos dijeron que Laura perseguía a hombres de cierto estatus financiero y social y que el dinero era el motivador detrás de todos los hombres a los que cortejaba. Un testigo la describió como una mujer promiscua, mientras que Clara Crittenden informó inocentemente al tribunal que ella era una esposa amorosa y desinteresada, y Laura Fer era una mujer calculadora y manipuladora que durante años había intentado persuadir a su esposo para que la abandonara y rompiera su familia. Cuando terminó el juicio, el jurado se retiró para deliberar. Se pensó que esto podría llevar algún tiempo, ya que el juicio había estado en curso durante casi un mes. Pero de hecho, el jurado regresó en menos de una hora y entregó el veredicto de culpable. Laura fue condenada a ser ahorcada el 28 de julio. Hubo una reacción mixta en San Francisco, pero la mayoría de las personas pensaron que el veredicto era justo. La defensa presentó una apelación y mientras se consideraba, la fecha de ejecución de Laura fue suspendida. Finalmente, el veredicto fue anulado por tecnicismos y se ordenó un nuevo juicio, que comenzó en septiembre de 1872. Laura asistió a la corte todos los días, vestida completamente de negro y llevaba un velo negro. Cuando terminó el juicio,
se la encontró no culpable debido a una locura temporal. El veredicto causó sensación en San Francisco. La mayoría creía que aunque Laura no fuera condenada a la horca por su crimen, al menos debería pasar un tiempo considerable en prisión. Sin embargo, había quienes pensaban que el veredicto era justo y que la mente de Laura había sido bastante corrompida por un hombre que había actuado de manera muy deshonrosa hacia ella. Ahora, una mujer libre, Laura continuó viviendo en San Francisco y con el paso del tiempo se convirtió en una figura mucho menos prominente y podía caminar por la ciudad sin ser notada. Murió el 19 de octubre de 1919, a la edad de 82 años. El cuarto caso es de Escocia del siglo XX. Oscar Joseph Leschina nació en una familia judía el 8 de enero de 1872 en la ciudad de Oppen, que en ese momento formaba parte del Imperio Alemán. Al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Oppen se convirtió en parte de Polonia y volvió a su nombre eslavo original de Opole. Era un buen lugar para crecer, situado en las orillas del río Oder. Durante cientos de años, la ciudad había sido muy importante para el comercio y a finales del siglo XIX tenía una población de alrededor de 12,000 personas. Su padre trabajaba como panadero y el joven Oscar disfrutó de una educación modesta y relativamente buena. En 1893, cuando tenía 21 años, decidió dejar su patria y viajar a Inglaterra. Muchos jóvenes habían emigrado ilegalmente de Alemania para evitar el servicio militar. Mientras que muchos se fueron a Estados Unidos, Gran Bretaña también se consideraba un destino favorable. El país no solo era una de las principales economías europeas, sino también una potencia industrial destacada que brindaba buenas oportunidades laborales. También había una gran comunidad judía. Se estableció en Londres, pero en lugar de desarrollarse profesionalmente, trabajó como corredor de apuestas. En ese momento, el juego se consideraba una parte importante del ocio de la clase trabajadora victoriana y era popular entre los residentes del extremo oeste de la ciudad. Las casas de apuestas existían en Londres desde hacía mucho tiempo. Aceptaban apuestas pequeñas y pagaban rápidamente a los ganadores. Esto permitía apostar repetidamente en los días de carreras, por lo que la gente a menudo reinvertía sus ganancias en apuestas que posteriormente perdían. Cuando se declararon ilegales las casas de apuestas, se mudaron a los bares y calles de la ciudad. Contrataban corredores para recoger apuestas y pagar a ganadores. También había vigilantes que alertaban sobre la presencia policial en la zona. Oscar trabajó bajo muchos alias, notablemente Oscar Anderson, pero eventualmente adoptó el nombre Slater, que usó para propósitos más oficiales. Sin embargo, su trabajo significó que se hizo conocido para la policía y en 1896 fue arrestado y acusado por supuesto daño malicioso. Esto fue seguido por su arresto nuevamente en 1897 bajo la acusación de asalto. Fue absuelto 2 veces. En 1899 se mudó a Edimburgo, la capital de Escocia. Siempre vestía bien y daba la impresión de ser un fino caballero, afirmando ser dentista y algo así como un experto en piedras preciosas. Pero parecía que Oscar se ganaba la vida jugando. Tras 2 años en Edimburgo, se trasladó a Glasgow. Se hizo conocido por la policía, sospechoso de dirigir apuestas ilegales. Había estado casado, pero su esposa bebía mucho, así que la dejó y comenzó una relación con una joven francesa, llamada señorita Andrac Antoine. Mientras Oscar apostaba y jugaba, ella ganaba dinero entreteniendo a los caballeros visitantes. La ley de apuestas callejeras se aprobó en 1906, pero muchos trabajadores siguieron apostando regularmente con corredores de apuestas en sus hogares o en las calles, y aunque esto ahora era ilegal, parecía ser algo que la policía se mostraba reacia a hacer cumplir.
La señorita Marion Gilchrist era una anciana que vivía en un espacioso apartamento en el primer piso en Queen's Terrace, West Princess Street, en Glasgow. Era una dama muy rica, habiendo heredado una gran fortuna de su padre. En 1908 celebró su 83º cumpleaños. Vivía con su criada, una joven llamada señorita Helen Lambie. En la tarde temprana del lunes 21 de diciembre de 1908, un caballero llamado señor Arthur Adams, quien vivía con sus hermanas en el apartamento directamente debajo de la señorita Gilchrist, escuchó 3 golpes en su techo. Le dije a la señorita Gilchrist que si necesitaba ayuda, golpeara el suelo. Animado por sus hermanas, fue a ver si la señorita Gilchrist necesitaba algún tipo de ayuda. Subió rápidamente las escaleras solo para encontrar la puerta del apartamento de la señorita Gilchrist cerrada con llave. Tocó el timbre, pero nadie respondió. De forma peculiar, escuchaba leves sonidos desde adentro. Pensando que probablemente todo estaba en orden, volvió a su apartamento. Para sorpresa del señor Adams, sus hermanas le dijeron que volviera inmediatamente y revisara a su anciano vecino. Mientras regresaba al apartamento, vio a la señorita Helen Lambie, la criada de la señorita Gilchrist, en las escaleras. Salió a comprar un periódico para su esposa, como hacía casi todas las noches. La señorita Lambie desbloqueó la puerta y entró al apartamento con el señor Adams. Apareció un caballero bien vestido y salió apresuradamente por la puerta, bajó las escaleras y se metió en la calle. Esto parecía muy inusual. La señorita Lambie no sabía que su ama esperaba a un visitante y ella misma solo había estado ausente unos minutos. La señorita Lambie buscó a su ama en la cocina y en una de las habitaciones, pero no la encontró. Luego entró al comedor, donde se encontró con una vista horrorosa de la señorita Gilchrist tendida boca abajo en el suelo. Sangre salía de su cabeza. El señor Adams corrió a la calle buscando ayuda. Buscó a su médico y alertó a la policía. Sin embargo, la señorita Gilchrist estaba muerta. El médico confirmó que falleció por traumatismos craneales. La policía examinó la escena. Era extraño. La falta de entrada forzada sugería que la víctima pudo haber conocido al atacante. Había una caja de cerillos en el dormitorio y se había encendido una luz de gas. Los papeles estaban esparcidos por doquier y una pequeña caja había sido forzada. La policía sospechaba que el motivo del crimen fue un robo. Aunque la valiosa colección de joyas de la señorita Gilchrist estaba intacta, parecía faltar solo un broche de diamantes en forma de media luna. La policía pidió información a la señorita Lambie y al señor Adams sobre el caballero que habían visto salir de los apartamentos y dieron una descripción similar, pero no idéntica. Cuando la noticia del asesinato de una indefensa anciana de 83 años comenzó a propagarse por la ciudad, la policía se dio cuenta de que tendrían que atrapar al culpable lo más pronto posible. 2 días después, el 23 de diciembre, una joven de 14 años, llamada señorita Mary Barrowman, se presentó. Afirmó que también había visto al mismo caballero salir del edificio. Le dijo a la policía que tenía tanta prisa que casi choca con ella. Sin embargo, su descripción fue muy diferente a la descripción que dieron la señorita Lambie y el señor Adams. Al día siguiente, otro testigo se presentó e informó a la policía que un caballero que vivía en St. George's Road, cerca de la casa de la señorita Gilchrist, tenía un boleto de empeño para un broche de diamantes. La policía sabía que el atacante se había llevado un broche. El nombre del caballero era Oscar Lesch Siener, pero principalmente se hacía llamar Oscar Slaughter. Era un alemán de 37 años y se sabía que ganaba su vida de una manera muy dudosa. La policía visitó la casa del señor Slater, pero la criada les dijo que el 21 de diciembre Oscar había estado en casa. La criada también informó a los detectives que el señor Slater había dejado Glasgow con su amante, la señorita Sandra Antoine. Dijo que habían viajado a Liverpool y abordado el barco Lusitania con destino a Nueva York. No reservaron su pasaje con sus nombres verdaderos.
En cambio, habían usado el alias de señor y señora Otto Sando. La policía continuó investigando y pronto descubrió que el broche en la casa de empeño había estado allí durante algún tiempo y era diferente al broche que había sido robado. No obstante, aún consideraban al señor Oscar Slater como un sospechoso creíble. Se emitió una orden de arresto, se contactó a la policía de Nueva York y se realizó una solicitud de extradición. El Lusitania llegó a Nueva York el 2 de enero de 1909 y el señor Oscar Slater fue arrestado y llevado a la prisión de Toms. Creyendo que la policía resolvió el caso y atrapó al asesino, los diarios escoceses publicaron una foto del sospechoso. A esto le siguió que más testigos se presentaran para decirle a la policía que habían visto al mismo caballero en la tarde del 21 de diciembre en las cercanías de West Princess Street. Sin embargo, parecía extraño que estos testigos solo se hubieran presentado después de que se hubiera impreso la foto del sospechoso y se hubiera ofrecido una recompensa de 200 libras por información que condujera a un arresto y condena. Se pidió al señor Adams, a la señorita Lambie y a la señorita Mary Berryman que acompañaran a los detectives a Nueva York. Cuando llegaron, las dos jóvenes identificaron a Oscar Slater como un caballero al que habían visto salir de la propiedad de la señorita Gilchrist. El señor Adams no estaba tan convencido de que él fuera el caballero que había visto. Se le informó al señor Oscar Slater que la solicitud de extradición probablemente no sería exitosa, pero se sintió muy angustiado de que se le acusara de un crimen tan terrible y accedió voluntariamente a regresar a Escocia para limpiar su nombre. La prensa informó la noticia de que regresaría a Glasgow. Dedicaron columnas sobre su vida, informando a sus lectores que había dejado Alemania para evitar el servicio militar. Añadieron que era judío, sabiendo que en ese momento había habido un aumento en los sentimientos antisemitas. En lugar de que la prensa permaneciera algo imparcial, parecían convencidos de que Oscar era culpable. El hecho de que hubiera regresado a Escocia voluntariamente hizo poco para convencer a alguien de que podría ser inocente. La policía revisó su equipaje y halló un martillo. Pensaron que este podría haber sido el arma del asesinato, aunque algunos expertos advirtieron que el martillo era muy pequeño para causar las heridas en la señorita Gilchrist. En febrero de 1909 se solicitó a los testigos que presuntamente habían visto a un caballero cerca de la terraza de la reina el 21 de diciembre, 1908 que acudieran a una rueda de reconocimiento. La mayoría eligió a Oscar. Sin embargo, todos habían visto su foto en los periódicos previamente. El señor Oscar Slater fue acusado de asesinato. El juicio de Oscar Slater comenzó en Edimburgo el 3 de mayo de 1909. La señorita Lambie y la señorita Barrowman fueron llamadas como testigos y pudieron informar al tribunal que el acusado era un caballero a quien habían visto esa noche. Sin embargo, el señor Adams, quien no pudo identificar al señor Slater como la persona vista saliendo del apartamento de la señorita Gilchrist, no testificó. La fiscalía describió la forma en que el acusado llevaba ya a cabo sus asuntos diarios y creó la impresión de que era un personaje dudoso que se abría camino en la vida por medios ilegales e inmorales. El público estaba cautivado por el caso y a medida que continuaba el juicio, se convencían más de la culpabilidad del señor Oscar Slater. Sin embargo, la fiscalía no pudo presentar ninguna prueba física. No se encontraron huellas ni ropa con sangre. También estaba el hecho de que solo se había llevado un broche y el resto de la valiosa colección de joyas se había dejado. ¿Por qué Oscar Slater habría estado buscando un documento de una anciana a la que probablemente nunca había conocido antes? También estaba la coartada proporcionada por su amante y la criada. Pero la fiscalía recordó al jurado que la señorita André Antoine era una dama que ganaba su dinero entreteniendo a caballeros que la visitaban y por lo tanto no era alguien cuyo testimonio se pudiera confiar. La prensa y el público parecen haber ignorado mucha de la evidencia. El hecho de que el broche en la casa de empeño no era el que había pertenecido a la señorita Gilchrist. El viaje a Nueva York
se había organizado mucho antes de que se cometiera el crimen. La descripción inicial del hombre que vio la señorita Barrowman la noche del asesinato difería significativamente de la proporcionada por la señorita Lambie y el señor Adams. El pequeño martillo encontrado no podría haber sido el arma del asesinato, y la fiscalía no pudo explicar cómo un acusado podría haber entrado al apartamento, ya que no había señales de entrada forzada. Pero a los ojos de la prensa y el público, Oscar Slater era culpable. Cuando terminó el juicio, el juez resumió el caso y dijo: un hombre de este tipo no tiene la presunción de inocencia a su favor. Cuando el jurado regresó, encontraron al acusado culpable por una mayoría de 9-6. 5 pensaban que el caso no estaba probado y 1 creía que Oscar no era culpable. El juez condenó a Oscar Slater a muerte. La fecha de su ejecución se fijó para el 27 de mayo de 1909. No había derecho a apelar una decisión judicial, por lo que los abogados defensores organizaron una petición que pronto obtuvo más de 20,000 firmas. El secretario de Estado para Escocia, Lord Pentland, estuvo bajo presión para conmutar la sentencia y finalmente lo hizo. Justo 2 días antes de que Oscar fuera a ser ahorcado, su sentencia fue cambiada a cadena perpetua. A pesar de que la prensa y el público estaban muy en contra de Oscar Slater durante su juicio, a medida que comenzó a cumplir su condena, hubo quienes comenzaron a cuestionar su culpabilidad. En 1910, un abogado y criminólogo escocés llamado William Bradford publicó el juicio de Oscar Slater, que destacó el débil caso que la fiscalía había presentado contra él. 2 años después, en 1912, el autor de los libros de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, publicó un documento llamado El caso de Oscar Slater. Aquí concluyó que Oscar debería ser perdonado y liberado. Consideró que el asesino buscaba documentos específicos, como el testamento de la señorita Gilchrist, y que el robo no motivó el crimen. Esto explicaría por qué solo se llevó un broche del lugar. Se creía que la señorita Gilchrist había cambiado recientemente su testamento, excluyendo a muchos de sus familiares. En 1914, el político Thomas Mackinnon Wood ordenó una investigación privada sobre el caso. Un detective llamado John Thompson Trench, quien había trabajado en la investigación en 1908, proporcionó información que supuestamente había sido deliberadamente ocultada del juicio por la policía. Sin embargo, fue despedido de la fuerza y procesado por cargos de los cuales finalmente fue absuelto. La investigación también encontró que el juicio original de Oscar Slater no había sido perjudicado. El tiempo pasó. La Primera Guerra Mundial comenzó en 1914 y terminó en 1918. Los años 1920 llegaron con avances en la comunicación y la industria. El caso del señor Oscar Slater apenas se mencionaba ahora, y él permanecía en la prisión de Peterhead, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que era un hombre inocente. Sin embargo, había quienes todavía pensaban que había sufrido un error judicial. En 1924, John Thompson Trench volvió a hablar sobre la investigación. Dijo que en la noche del asesinato, la señorita Lambie había nombrado a un caballero que había visto salir de los apartamentos, y el nombre que dio no era Oscar Slater, sino alguien llamado A. B. Sin embargo, cuando la policía recibió la pista sobre el broche empeñado, se decidió que Oscar Slater era el principal sospechoso y los recursos se centraron en su arresto. En 1925, Oscar logró sacar una nota de la prisión a través de un compañero de celda, que fue entregada a Sir Arthur Conan Doyle. La nota pedía que continuara luchando en su nombre. Conan Doyle solicitó al secretario de Estado la liberación de Oscar Slater. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada. Durante los siguientes 2 años, Oscar fue mencionado ocasionalmente en la prensa, pero el público en gran medida había olvidado su caso. En 1927, el autor, William Park, publicó un libro llamado La verdad sobre Oscar Slater y el caso fue nuevamente reportado en los medios de comunicación. Después de examinar todas las pruebas, el autor creía que la persona que asesinó a la señorita Gilchrist probablemente la conocía y por eso no hubo entrada forzada a su apartamento,
ya que el asesino había sido invitado a entrar. Consideró que el agresor buscaba un documento, posiblemente un testamento. Pensó que el asesinato puede que no haya sido premeditado, pero como el agresor no pudo obtener el documento, puede que haya discutido y herido a la anciana y preocupado de que ella lo denunciara a la policía. Entró en pánico y la asesinó. Esta fue la misma conclusión a la que había llegado Sir Arthur Conan Doyle 15 años antes. El contenido del libro y el posterior renovado interés de la prensa llevaron al fiscal general de Escocia, Alexander Monroe McRoberts, a concluir que ya no se probaba la condena de Oscar Slater. El 8 de noviembre de 1927 emitió las siguientes declaraciones. Oscar Slater ha completado ahora más de 18 años y medio de su condena a cadena perpetua, y me he sentido justificado al decidir autorizar su liberación bajo licencia, en cuanto se hagan los arreglos necesarios. 6 días después, Oscar Slater fue liberado de la prisión. El 8 de junio de 1928, el caso fue apelado frente a 5 jueces. La condena original fue entonces anulada con el argumento de que el juez en 1909 no había dirigido correctamente al jurado. Oscar solo recibió 6,000 libras en compensación. En 1935 se casó con una dama escocesa local de ascendencia alemana, llamada Lina Wilhelmina Schaff. Se establecieron en la ciudad costera de Ayr, donde trabajaba con antigüedades. Como alemán, él y su esposa fueron internados por un breve tiempo al inicio de la Segunda Guerra Mundial, aunque no había vuelto a Alemania durante muchos años y ya no era ciudadano alemán. Oscar Slater murió en 1948 por causas naturales. Con el paso de los años, ha habido muchas teorías sobre quién fue el responsable del asesinato de Marion Gilchrist, pero es un caso que sigue sin resolverse. Para el quinto y último caso, nos vamos a finales de 1870 en los Estados Unidos. Mary Elizabeth Stannard nació en 1856 en Madison, condado de New Haven, Connecticut. De niña, se le consideraba bastante tímida. Vivía con su padre llamado Charles, su madrastra y su media hermana llamada Susan. Mary era una niña servicial que ordenaría la casa y haría sus tareas sin problemas. Tenía algo de educación, pero luchaba en la escuela. Cuando era adolescente, trabajaba cuando podía, generalmente ayudando a limpiar en las casas más grandes de Madison. La mayoría de los residentes del pueblo la conocían principalmente por su actitud alegre. Se notó que a menudo se le acercaban jóvenes, todos los cuales parecían estar ansiosos por conocerla, pero todos creían que Mary era una joven dulce e inocente. Por lo tanto, fue una sorpresa cuando en 1875 la gente comenzó a preguntarse si la señorita Mary Stannard estaba embarazada. El 7 de abril de 1876, cuando tenía 19 años, Mary dio a luz a un niño al que llamó William Victor Stannard. Pronto pareció que todos los 1,600 residentes de Madison sabían sobre su situación y se rumoreaba que el padre, Ray, era un joven casado que vivía en el pueblo de Wallingford. Quienquiera que fuera, no tenía intención de dejar a su esposa y casarse con Mary. En aquel tiempo, una mujer que daba a luz a un bebé sin estar casada era considerada inmoral, y con ello venía un cierto estigma social. Sin embargo, Mary era vista con mucha más simpatía, ya que aunque siempre era cortés y educada, hizo lo posible por ayudar a las personas cuando podía. Muchos de los residentes de Madison la consideraban una joven bastante simple. Mary cuidaba de su bebé en la pequeña casa y a menudo era visitada por amigos y familiares, pero quería proveer para su hijo por sí misma. No estaba lista para quedarse en casa y aceptar la caridad ajena. El reverendo Herbert H. Hayden era un ministro metodista de 27 años, que había sido nombrado en el pueblo de Rockland, a unas 10 millas de Madison. Se había casado con su esposa llamada Rosa el 8 de agosto de 1871 y en 1873 Rosa dio a luz a una hija,
Era una joven agradable y trabajadora que estaba empleada como maestra de escuela. Era inteligente, pero se consideraba de una constitución delicada. Había sufrido pérdidas terribles en su vida, ya que en un año de su matrimonio, su madre, hermana y hermano murieron todos de tuberculosis. El reverendo Hayden nació en 1850 en Boston, Massachusetts. Era hijo de un zapatero y cuando tenía 4 años, la familia se mudó a pocos kilómetros a Dighton, donde su padre abrió una tienda de campo que se convirtió en un negocio muy exitoso. Asistió a la escuela hasta los 16 años, cuando comenzó a trabajar como aprendiz de carpintero, pero después de 2 años recibió su llamado para trabajar como pastor. Afirmó que no quería emprender este trabajo y oró para no tener que asumirlo, pero el llamado era demasiado fuerte, por lo que estudió para convertirse en predicador. En 1876 se le pidió que se convirtiera en el pastor del pueblo de Rockland. Debidamente aceptó y junto con su esposa y 2 hijos se mudó a una pequeña granja cercana. Las cosas iban bien para él y su reputación creció tanto que en agosto de 1877 se le preguntó si también podría dirigir el servicio dominical en la ciudad de Madison. En el invierno de 1877 se le ofreció un puesto de profesor en Madison. Esto significaba que tendría que dejar a su familia los sábados por la tarde para viajar allí. Luego predicaría los domingos y trabajaría en su puesto de profesor toda la semana antes de regresar a casa con su esposa e hijos los viernes. Fue un tiempo difícil para la esposa del predicador, la señora Rosa Hayden. Ella daba clases desde la granja y le resultaba bastante difícil lidiar con su trabajo y cuidar a sus hijos, y para entonces estaba embarazada de nuevo. También no le gustaba quedarse sola por la noche, preocupada por su esposa. El reverendo Hayden organizó para que ella tuviera algo de ayuda, así que en diciembre de 1877 contrató a la señorita Mary Elizabeth Stannard, una joven con la que ya estaba familiarizado, ya que había visitado a la familia y los había animado a asistir a la iglesia. El padre de Mary también había tomado prestadas herramientas del reverendo. Se acordó que Mary ayudaría a la señora Hayden durante la semana. Llegaba a la casa los sábados por la tarde antes de que el esposo de la señora Hayden se fuera y se quedaba hasta el viernes por la noche cuando el reverendo Hayden volvía de Madison. La situación duró hasta finales de febrero de 1878, cuando la escuela donde enseñaba el reverendo Hayden cerró y él regresó a vivir con su familia. Sin embargo, la gente había comenzado a sospechar que el interés del reverendo en la joven Mary Stannard era más que solo un pastor preocupado que la había contratado para ayudar a su esposa. A menudo se le había visto en compañía de ella y había rumores en el pueblo de que la pareja podría haber estado involucrada en algo más siniestro. Aunque Mary ya no trabajaba en la casa de los Hayden, le pidieron que cuidara a sus 2 hijos una noche de marzo de 1878, ya que estaban obligados a asistir a una cena de ostras en beneficio de la iglesia de Rockland. La cena se realizó a menos de 70 metros de la casa. Alrededor de las 9 de la noche, el reverendo Hayden volvió para ver a los niños. Estuvo fuera brevemente y todo estaba bien. Luego regresó a la cena de ostras. En agosto de 1878, Mary se hospedó con su amiga Miss Jane Studley, residente de Guilford, Connecticut. Mary había trabajado previamente en la granja del señor Studley, y tanto el señor como la señora Studley consideraban a Mary una joven agradable que había tenido la desgracia de encontrarse previamente en malas circunstancias. El señor Studley notó que Mary estaba muy triste y le pidió a su esposa que hablara con ella. Tras persuadirla, una Mary llorosa contó que había sido íntima con otro caballero y temía estar embarazada de nuevo. Esto la perturbaba mucho, ya que sabía que tener un segundo hijo sin estar casada traería vergüenza a su familia, y estaba segura de que esta vez la buena gente de Madison no sería tan comprensiva con su situación. La señora Studley preguntó a Mary quién era responsable de esta desafortunada circunstancia, pero Mary se mostró muy reacia a decirlo.
Sin embargo, finalmente reveló entre lágrimas que la persona era el reverendo Hayden. Dijo que sucedió en marzo, mientras cuidaba a los hijos del reverendo y la señora Hayden para que pudieran asistir a la cena de ostras. Mencionó que el reverendo volvió en la noche y tuvieron intimidad para después regresar a cenar. Creía que ya tenía 5 meses de embarazo. La señora Studley observó a Mary y llegó a la conclusión de que efectivamente estaba embarazada. Mary le escribió una carta a su hermanastra. En ella incluyó una carta que le pidió que enviara al reverendo. En esto, le pidió que la acompañara a New Haven para un aborto. Escribió que después volvería a la casa de los señores Studley hasta que estuviera adecuadamente recuperada. Sin embargo, el señor Studley dijo que no tendría ninguna parte en ello, y al día siguiente acompañó a Mary de regreso a la pequeña casa de su padre. Para entonces, había decidido que la carta que había escrito al reverendo Hayden no debería enviarse, y le pidió a su media hermana que la destruyera. Mary le dijo que estaba ansiosa por hablar con él en persona para asegurarse de que todo estaba bien. El lunes 2 de septiembre, Mary se reunió con el reverendo Hayden. Él le dijo que no se preocupara y que él se encargaría de la situación. Dijo que compraría algunas medicinas que harían desaparecer el problema. Luego acordó encontrarse con ella al día siguiente a las 2:30, junto a la Gran Roca, un peñasco tan grande que se le había dado un nombre. Era un lugar donde crecían moras silvestres y estaba rodeado de grandes árboles. Su padre regresó a la casa alrededor de las 4:30 de la tarde y notó que Mary no había regresado. Sabía que ella había ido a recoger moras, pero ya debería haber regresado, así que salió a buscarla. Caminó por el sendero llamándola. Alrededor de las 5:30, el señor Charles Stannard se encontró con la horrorosa vista de su hija yaciendo muerta en el suelo. Sus brazos estaban cruzados sobre su pecho, su ropa no estaba desordenada y no había ninguna indicación de que hubiera estado en algún tipo de lucha. Su gorro había sido colocado cuidadosamente a su lado. No había moras en el cubo que había traído consigo. El señor Stannard se apresuró a buscar ayuda. Golpeó la puerta del señor Francis Mills, quien alertó a sus 2 hijos y fueron de inmediato al lugar donde Mary estaba tendida. Las noticias del asesinato comenzaron a difundirse por todo el pueblo, y en poco tiempo más de una docena de personas se habían reunido en el lugar remoto alrededor del cuerpo, uno de los cuales era un ministro metodista, el reverendo Herbert H. Hayden. Se realizó una búsqueda del arma, pero no se encontró nada. Ahora estaba oscureciendo y había comenzado a llover. El cuerpo de Mary fue llevado a la casa de su padre y se notificó a la justicia local. Los rumores sobre esta terrible tragedia pronto se propagaron por todo Madison y más allá. Al principio se especuló que Mary podría haberse quitado la vida, pero sus brazos estaban cruzados. Tenía un golpe en la cabeza y una puñalada en la garganta. No se encontraron armas cerca y presentaba moretones en las muñecas. El juez ordenó que se realizara una autopsia, la cual tuvo lugar a las 3 de la mañana del miércoles 4 de septiembre, y fue realizada por el doctor Brutus W. Mathewson. Concluyó que la muerte se debió a un golpe en la cabeza con un objeto contundente y una herida de arma blanca en el cuello. La muerte de la pobre Mary Stannard era lo único de lo que hablaban los residentes de Madison. Todo el día del miércoles y jueves, la gente se detenía en las calles para ver si alguien había escuchado si había habido algún nuevo suceso en la investigación. Pero en realidad, el único nombre que se mencionaba era el del reverendo Herbert H. Hayden. Cuando la media hermana de Mary le contó a los jueces la historia de cómo Mary había acordado encontrarse con el pastor para discutir su condición, se le instruyó al sheriff adjunto Hall que lo arrestara. La esposa del reverendo acababa de tener su tercer bebé. No obstante, fue detenido. Al día siguiente, una multitud de reporteros llegó a Madison para entrevistar al sospechoso. Sin embargo, no estaba dispuesto a hablar sobre el delito del que se le acusaba, solo para decir que no era culpable. El delito se convirtió en la noticia del momento.
The Hartford Courant imprimió en sus columnas: de su culpabilidad, tal como aparece el caso ahora, puede haber muy pocas dudas, y parece como si hubiera sido llevado por el miedo a cometer el asesinato, y sin embargo, lo hizo de una manera tan torpe que lo hizo casi imposible para él escapar de la sospecha y el arresto. El martes 10 de septiembre inició una audiencia en el ayuntamiento de Madison. Los órganos vitales de Mary Stannard fueron preservados en frascos de vidrio. En un giro extraño, se reveló que en el momento de su muerte, Mary no estaba embarazada en absoluto. También se informó en la audiencia que se encontró una gran cantidad de arsénico en su cuerpo, de hecho suficiente para haber matado hasta a 20 personas. La audiencia duró 2 semanas y se encontró que el reverendo Herbert Hayden era inocente de todos los cargos. A muchas de las personas de Madison les resultó difícil creer que el reverendo pudiera ser culpable de tal crimen, y cuando salió del tribunal fue recibido por algunos de sus seguidores que lo vitoreaban. Sin embargo, más tarde surgió evidencia de que después de encontrarse con Mary el 3 de septiembre, el reverendo había viajado a Middletown, donde había comprado una onza de arsénico, bajo el pretexto de que quería deshacerse de las ratas que eran una molestia en su casa. El veneno estaba envuelto y etiquetado, pero no se registró el nombre del comprador. Sin embargo, al salir de la farmacia, fue abordado por un caballero que asistía a su iglesia y preguntó sobre la salud de su esposa y su bebé recién nacido. Con esta nueva evidencia, el reverendo Hayden fue nuevamente arrestado y llevado a la cárcel de New Haven. Luego fue acusado y permaneció en la cárcel a la espera de su juicio por el asesinato de la señorita Mary Elizabeth Stannard. El juicio del reverendo Herbert H. Hayden comenzó el 7 de octubre de 1879, más de un año después de que se cometiera el asesinato, y al igual que la primera audiencia, fue un asunto contencioso. Se ordenó que asistieran todos los testigos que habían aparecido anteriormente, pero la defensa presentó una serie de sospechosos alternativos, incluido el padre de Mary, Childs. También se mencionó a 60 años, quien era bien conocido por la familia. Se había sugerido que el viernes siguiente al asesinato, la esposa del señor Stevens estaba lavando sus pantalones y encontró tanta sangre en ellos que se desmayó. Cuando los reporteros la cuestionaron al respecto, ella les dijo que efectivamente se había desmayado, pero debido al agotamiento de trabajar tan duro ese día, y aseguró a los reporteros que no había encontrado ninguna sangre en los pantalones de su esposo. Lo desconcertante era el arsénico. El acusado había admitido comprar una onza de arsénico con el propósito de deshacerse de las ratas en su casa. Le había dicho a las autoridades que no lo había usado y que aún estaba en su granero. Las autoridades lo hallaron justo donde él indicó. Aún estaba empaquetado, sin usar. Sin embargo, el profesor Samuel Johnson, del Colegio Médico de Yale, pudo determinar que el arsénico encontrado en el granero era diferente al que se encontró en el estómago de Mary. Se explicó al tribunal que el arsénico se condensa en cristales de 8 lados, que luego se muelen con un rodillo. Sin embargo, algunos de los cristales son tan diminutos que no se fragmentan. Al usar un microscopio para observar en detalle estos cristales, el profesor pudo afirmar de manera concluyente que el arsénico poctrónico encontrado en el granero no se había comprado al mismo tiempo, ni en la misma tienda, que el acusado había afirmado haber comprado el arsénico para deshacerse de las ratas en su propiedad. Sin embargo, el arsénico encontrado en el estómago de Mary sin duda había sido comprado en la tienda de Middletown. La defensa también presentó testigos para intentar refutar esta teoría. Aunque las pruebas científicas presentadas no demostraron que el acusado era culpable, sí sugerían que no había dicho la verdad sobre dónde había comprado el arsénico encontrado en su granero. La fiscalía informó al tribunal que creían que el acusado había comprado más arsénico después de haber dado el arsénico comprado en Middletown a Mary. Afirmaron que hizo esto para intentar encubrir su crimen. La fiscalía sospechó que Mary consumió arsénico para abortar rápidamente su embarazo. Se preocupó por su seguridad e intentó correr de regreso a su casa. En un pánico, el reverendo Hayden la golpeó con una pequeña roca y luego le cortó la garganta.
El tribunal presentó una navaja de bolsillo del acusado, aunque en ese entonces no era inusual poseer tal cuchillo. Fue la aparición en el estrado de los testigos de la esposa del reverendo Hayden, Rosa, lo que más resonó con el jurado. En un emotivo testimonio, expresó su total fe en la inocencia de su esposo. El juicio duró 3 meses y no fue hasta enero de 1880 que el jurado finalmente se retiró para deliberar el caso, pero después de mucha consideración no pudieron llegar a un veredicto. No obstante, un jurado discrepó. El juicio había durado mucho más de lo anticipado y costó más de $30,000. El Estado no estaba preparado para financiar otro juicio, especialmente después de saber que solo un jurado consideraba al acusado culpable. Los demás se habían convencido de su inocencia tras el testimonio de la señora Rosa Hayden. Unos días después, el reverendo Herbert H. Hayden fue liberado. Luego regresó a su familia. Por un corto tiempo, continuó predicando en el ministerio metodista, pero finalmente decidió mudarse a New Haven y comenzó a trabajar como carpintero. Murió el 13 de mayo de 1907 a la edad de 57 años. Se recaudó dinero para ayudar a William, el hijo de Mary. Continuó viviendo en la zona. Irónicamente, murió en Middletown en 1957 a la edad de 81. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Este ha sido mi video más extenso, así que agradezco mucho que lo hayas visto completo. Por favor, deja cualquier comentario o sugerencia que puedas tener y espero verlos a todos nuevamente para el próximo caso breve.